la presencia. En primer lugar, pido disculpas porque me van a escuchar toser todo el tiempo. Estoy saliendo de una gripe, así que esta no es mi voz natural tan nasal, ni tampoco suelo toser todo el tiempo, pero bueno, como diría Saborido, es lo que hay, ¿eh? Hoy es lo que hay. Em, Así que bueno, les agradezco y les pido un poco de paciencia para el trabajo que vamos a hacer hoy, que va a ser entre tos y tos, vamos a trabajar. En primer lugar, lo que voy a hacer es, en principio, buscar el PowerPoint, que es lo que uno hace habitualmente. Em, bueno, y les voy a contar un poco cómo vamos a trabajar. ¿Lo están viendo? No lo están viendo. No, me parece que no lo agarró. Ahí vamos de nuevo. Ahora creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, ahora Sí, sí. ahí está. muy bien. Entonces, en primer lugar, me voy a presentar brevemente. Les voy a contar un poco cuál es mi desarrollo profesional. Recién le comentaba a Teresa que la presentación tiene también una lógica, que es que en general alentamos a que cuando uno empieza un curso, una materia o lo que fuera, presente cuáles son lo que algunos autores llaman las reglas de juego, es decir, qué vamos a hacer. Y nos presentemos también nosotros. Eh, Nosotros, en general, a mí no he tenido docentes que se presentaban, pero me parece importante que nosotros empecemos a construir esa relación con los estudiantes desde una vinculación comunicativa. Entonces, bueno, me voy a presentar, después voy a abrir a que ustedes digan qué cuestiones traen y como grandes inquietudes, si quieren, a través del chat para que quede registrado. Y después vamos a hacer foco en el día de hoy en las consignas. Yo preparé una presentación, eh, siempre cambio las presentaciones, porque si no, como hace 25 años que hablo de evaluación, vieron, uno no puede escucharse todo el tiempo diciendo lo mismo, pero algunas cosas se reiteran. Bueno, yo soy doctora en educación. Mi tesis de doctorado es sobre competencias profesionales y profesionalismo en la carrera de medicina en Argentina. Me recibí por el proyecto PIDE, que es el que integra la Universidad Nacional de Lanús, Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy magíster en educación y soy especialista en educación, soy especialista en psicología educacional, licenciada en psicología de la UBA, licenciada en ciencias de la educación con especialidad en psicopedagogía, profesora de ciencias de la educación y profesora para la enseñanza primaria. Soy profesora de guitarra también, he hecho otras cosas en la vida. Bueno, soy consultora, capacitadora, me desempeño como docente, me he desempeñado como en sentido inverso a lo que les conté de los títulos, en primaria, en secundaria, en adultos, en formación docente, en el grado y en los últimos 25 años en formación pedagógica de profesores y profesionales. En particular, en los últimos años soy docente de doctorados, de especialización, maestría y doctorado en Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Uruguay. Y antes de la pandemia estaba buenísimo porque uno viajaba, pero últimamente vieron que los viajes se han reducido, lo cual es un problema. Bueno, soy directora de la especialización en docencia universitaria orientada a las ciencias agropecuarias de la UNR y coordino un doctorado de educación superior para extranjeros y tengo algunos libros en general que escribo con otros porque escribir solo es muy aburrido. El último es el que está a la izquierda, Planificar, enseñar, aprender, evaluar competencias profesionales y profesionalismo, que es el resultado de la tesis. Y los anteriores, los que están hacia la derecha, son libros más de divulgación para los docentes. Es decir, este está pensado para incluir o contemplar todos los distintos momentos que uno tiene como docente, desde la planificación, la enseñanza, la evaluación, etc.
Pero además, como a esta altura generalmente todo el mundo cree que lo único que he hecho en mi vida es estudiar y trabajar, estoy casada, conservo marido, cumplimos 40 años de casados, entonces es parte de mi currículum. Raúl, que ahora se fue al doctorado. Tenemos una hija que es documentalista, que se llama Majo, con H, M-A-H-O, Majo Irigoyen, y tenemos una perrita, que da más trabajo que los niños, ¿no? Si los que tienen perritos sabrán que dan más trabajo que los niños, así que bueno, esta es nuestra configuración familiar. Nosotros vamos a donde está mi hija, uno o dos veces por año, como es documentalista, ella anda por el mundo y entonces nosotros vamos con ella. Bueno, nosotros vamos a trabajar. Siempre los docentes, lo que hacemos con los contenidos es que realizamos operaciones con los contenidos. Nosotros los seleccionamos, los organizamos y los secuenciamos. A veces de manera más o menos consciente, pero siempre operamos sobre los contenidos. Bueno, en este caso, el encuentro está pensado de lo general, del contexto al aula. En primer lugar, esta es una posición y es un marco. Nosotros estamos en carreras, muchas de nuestras carreras pertenecen al artículo 43, es decir, tienen regulaciones que están atravesadas por estándares y con actividades reservadas, y eso es el marco de las políticas educativas. Pero estas carreras se desarrollan en Argentina con un determinado plan de estudio que se inscribe en una institución. Argentina tiene esa característica que más allá de que las carreras tienen que estar reguladas, las del 43 o por el Ministerio o por la CONIA, siempre tiene una oferta que es propia de la universidad. Entonces, la institución también atraviesa nuestras decisiones. Y finalmente, estamos en el aula. ¿Por qué traje esto? Porque en algún momento nosotros escuchamos en nuestra tierna juventud que alguien decía, bueno, yo cierro la puerta y hago lo que quiero. Bueno, tenemos malas noticias, no puedo hacer lo que quiero por distintos motivos, porque estamos inscriptos en una carrera que es del 43 o del 42, porque la institución tiene una misión, una visión, un espíritu, una forma de trabajo, y entonces tenemos algunos compromisos que están vinculados con el plan de estudio. Para mí, el plan de estudio es un compromiso en la formación de los estudiantes. Pero además, porque creo que es una posición acerca de qué es el contenido escolar. Hay dos grandes posiciones, que son una que dice que a medida que el contenido se distancia de la investigación, se banaliza, se vuelve algo que en realidad está hecho para enseñar, y hay otra, que es la que sostengo, que es que en cada una de estas escalas hay una producción de currículum. ¿M? Como verán, esto tiene dos actitudes, nos enfrenta al conocimiento, a los contenidos de dos maneras. Yo creo, estoy en esa, que nosotros como docentes trabajamos con contenidos, los contenidos es aquello que se enseña, con contenidos que los producimos a los fines de la enseñanza. Entonces, por eso empezamos por ahí. Es decir, fuimos de lo general a lo particular, que es donde hoy nos vamos a focalizar. Voy a hacer una aclaración. Si hablo ligero, ustedes me avisan, porque yo tiendo a poner primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Una vez cuando hablo con los mexicanos que son como más pausados, me dicen más lento, maestra, ¿no? Así que cualquier cosa ustedes me dicen que pare un poquito, ¿no? Porque tiendo a hablar medio ligerito. Bueno, entonces, nosotros estamos en el aula, pero tenemos varios atravesamientos en nuestras decisiones. Y hay una serie de elementos que se relacionan. El qué y cómo planificamos se relaciona con qué y cómo creemos aprenden los estudiantes, que a su vez se relaciona con qué decisiones tomamos acerca de cómo les vamos a enseñar, qué y cómo. Y finalmente se relaciona con el qué y cómo evaluamos. Todo esto atravesado por marcos regulatorios. Entonces, hay una pregunta que a veces la hacemos y otras veces no,
que es cómo creemos que aprenden los estudiantes. Aprenden escuchando, aprenden repitiendo, aprenden resolviendo problemas. Esas respuestas nos van a dar una pista sobre las decisiones que tomamos en la enseñanza, que es qué y cómo enseñamos. El qué de la enseñanza va de la mano del cómo. Voy a dar un ejemplo. Si yo abordo una práctica y enseño la teoría de la práctica, lo enseño teóricamente, ¿eh? No estoy enseñando la práctica, estoy enseñando la teoría de la práctica, ¿eh? Estoy enseñando teoría, aunque sea de una práctica. Las prácticas se aprenden con prácticas, ¿eh? Y se evalúan mediante observación, se evalúan de otra manera. Entonces, las formas de la enseñanza condiciona qué y cómo estamos enseñando. En particular, nosotros estamos desarrollando futuros profesionales, no sin dejar de pensar que además desarrollamos, estamos trabajando con ciudadanos y ciudadanas. Es decir, lo que se aprende en los espacios formativos también hace a la formación de ciudadanía. Y voy a dar otro ejemplo. No es lo mismo si nosotros le damos a los estudiantes la oportunidad de elegir que si formamos estudiantes que solamente tienen que reproducir. Entonces, nosotros podemos pensar en ciudadanos que tomen decisiones fundadas, en un caso, que lleva más tiempo, lleva más planificación, nos involucran, todo eso. O podemos pensar en ciudadanos que en realidad em, responden a lo que les estamos pidiendo sin demasiado cuestionamiento, ¿no? Y los cuestionamientos siempre son más complicados, pero siempre son preferibles a que no cuestionen. Bueno, la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto conocen los estudiantes de las reglas del juego? ¿No? Hay un autor que se llama Perkins que trabaja sobre esto. Esto viene de la línea teórica que dice cómo aprendemos a jugar, ¿no? ¿Cómo aprendemos un juego? ¿Cómo aprendemos a jugar un partido de lo que fuera? Primero aprendemos el juego y después aprendemos las reglas, ¿no? Entonces, lo que están diciendo los autores es, bueno, ¿en qué medida los estudiantes saben cuáles son esas reglas de juego que vamos a trabajar en nuestro espacio formativo, en nuestra materia, en el laboratorio, en el Ateneo, en lo que fuera? ¿M? Y todo esto a su vez está relacionado con la evaluación. Voy a tomar agua. ¿Cuál es el tema de la evaluación? La evaluación ha tenido una gran presencia a partir de los 90. En particular, antes los pedagogos casi no estudiábamos sobre evaluación. En los últimos años hay un trabajo sobre evaluación de aprendizajes, pero hay algo que quisiera advertir. La evaluación hay que pensarla desde el inicio y no al final, si no tenemos un fracaso asegurado, ¿eh? Es decir, la evaluación no la puedo pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? No, la evaluación se anticipa desde la planificación. La tenemos que ir pensando desde esa instancia. Y últimamente, o muchas veces, parece como si la evaluación pudiera traccionar la enseñanza. En realidad, enseñanza y evaluación tienen que tener relaciones mutuas, ¿eh? Y no divorcio de hecho, como sucede con frecuencia, ¿no? Clases hermosas de participación y demás, y la evaluación es otra cosa. ¿Dudas, inquietudes, desacuerdos, debates, algo que quieran decir que creen que no, que así no es? ¿Eh? Yo habitualmente digo que la escuela es hija de la iglesia porque tiene una matriz eclesiástica, pero los estudiantes no son creyentes, así que ustedes pueden pensar lo que quieran, ¿eh? Así, pueden disentir con toda tranquilidad que si disienten va a ser más interesante. Bueno, entonces, hay un elemento que no podemos olvidar. Yo voy a solamente, yo estoy dando títulos.
En la planificación hay un componente que son los objetivos. Los objetivos tuvieron mala prensa en algún momento porque vienen de un marco, fueron creados en un marco donde nos decían a los docentes que controlábamos el aprendizaje y que si nosotros formulábamos buenos objetivos, íbamos a tener casi seguro, ¿no? Con seguridad el aprendizaje de parte de los estudiantes. Después vinieron otros autores que nos dijeron, les tenemos malas noticias. Ustedes no controlan el aprendizaje, pueden ofrecer puentes, entre lo nuevo y lo viejo, ofrecer material potencialmente significativo, pero no lo controlan. Ahora, una cosa es que no lo controlemos y otra cosa es que no pensemos en la pertinencia de los objetivos que nos proponemos. Esto yo lo voy a retomar, ¿eh? El objetivo es lo que espero que el estudiante logre. Y las voy a invitar a ir a mirar sus programas, ya que estamos, y a ver si están todos enunciados en términos de lo que esperamos que el estudiante logre. Y voy a dar otro ejemplo. Una cosa frecuente es que aparece un objetivo que es propiciar el debate. Todo lindo, me encanta propiciar el debate. Pero ¿quién propicia el debate? Lo propicia el docente. Por lo tanto, eso es un objetivo de enseñanza, no de aprendizaje, ¿eh? Si yo no pongo los objetivos en términos de aprendizaje, después me da muy poca pista sobre qué es lo que voy a evaluar. Entonces, tarea para el hogar es ir a mirar los objetivos, a ver si están en términos de los estudiantes, de lo que espero que el estudiante logre, no de lo que me comprometo yo. ¿Sí? Bien, Sabrina, ¿cómo va? Hola, perdón la interrupción, pero me quedé, recién justo vos diste un pie para hablar y entró mi compañero y me apichoné. Pero quería preguntar esta frase que vos mencionabas, profe, que dice que la evaluación no tracciona la enseñanza. Eh, a ver, yo pienso, o me da la sensación porque yo no tengo formación específica en esto, pero por mi trayectoria cuando fui estudiante, a mí la evaluación me servía para sintetizar, pensar los trazos, yo soy de historia encima, Perfecto, así que pensar los trazos gruesos, integrar de alguna buenísimo. manera, y en ese sentido yo pensaba que la evaluación era parte, en una instancia más donde yo enseño. Entonces, Bien, eso se la contrapone evaluación con lo que vos está, decías. sí, exactamente. Me das pie, buenísimo lo que traes. Igual te cuento, Sabrina, que no perdono porque no soy cura, así que el perdón te lo vas a tener que ir a buscar a otro lado. Eh, el tema es así, la evaluación históricamente fue evaluación del aprendizaje, pero nosotros lo que estamos tratando de inscribir es que es una evaluación del y para el aprendizaje. Entonces, no se trata de que tracciona la enseñanza, sino que lo que hace es precisamente traccionar el aprendizaje, es llevar, ¿eh?, a que vos aprendas en cualquiera de las instancias. Y ahí es muy importante, sobre todo en carreras profesionales como tenemos nosotros. Nosotros tenemos un país donde el estudiante se recibe y se va, ¿eh? No hay ninguna otra instancia y me parece bien. No creo que haya que tener un examen, pero es una responsabilidad porque si nosotros en la instancia de parcial, de examen, de trabajo, de lo que fuera, no hacemos una devolución constructiva y le ofrecemos al estudiante no solamente qué cuestiones hizo bien, sino qué cosas tiene que revisar, esas cuestiones se las lleva al final. Y si en el final no lo vemos, eso se lo lleva a la vida profesional. Entonces, efectivamente, yo lo que estoy tratando de pensar, que no es una cosa mecánica la evaluación, sino que es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo, un final, y que está vinculado fuertemente al aprendizaje de los estudiantes, pero para eso tenemos que saber qué esperamos que los estudiantes aprendan, y los estudiantes tienen que saber que tienen que aprender. No tienen que estar buscando, como dice el tango, llenos de esperanza, a ver si descubren, qué es lo que el docente quiere de mí, ¿no? Que lo dijo Lacan, no lo dijo Cocasarli, siempre lo aclaro, ¿no? Porque todos creen que quiere el otro de mí es de Cocasarli, no, es de Lacan, que es un psicoanalista, ¿no?, muy reconocido. Bueno, el estudiante no tiene que estar tratando de adivinar qué quiere el docente.
El estudiante debe tener en su programa las reglas de juego que tienen que ser presentadas el primer día de clase y tiene que tener claro qué se espera que logren, porque si no es muy difícil saber cuál es el desempeño esperado. Si yo no sé cuál es el desempeño esperado, ¿cómo voy a tener un desempeño según lo esperado si no sé cuál es? Entonces así es, Sabrina. Solo que creo es que la enseñanza, la planificación, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación es una integración. ¿M? Es como un círculo que vamos de un lado al otro. Lo que no creo es que nosotros mejoremos la enseñanza si solo mejoramos la evaluación. Es decir, creo que tiene que ser un proceso integral de todos sus componentes. ¿Sí? Podés estar en desacuerdo, Sabrina, ¿todo bien? No pasa nada. Bueno, No, me parece buenísimo, aparte de poder tener este debate, está muy buena la posición. Es compleja, pero está buena. sí, eh, bien, ahí es interesantísimo lo que decís, que es, a veces cuando uno trabaja, a mí me gusta hablar de espacios de actualización más que de capacitación, porque yo digo que los docentes ya están capacitados, ¿no? Los actualizamos y demás. ¿Qué es lo que, qué es lo que uno como pedagogo siente gratificación? Es cuando dice, era difícil". Y sí, la enseñanza es un proceso complejo. Cuando nosotros pensamos bueno, voy y expongo, ayer, mira, mi marido está haciendo un doctorado, ¿no? Y me decía, bueno, pero yo no sé si la profesora, ¿qué está pensando? ¿Qué espera que hagamos, no? Y entonces yo le decía, a mí me parece que el docente tiene que esperar que el alumno aprenda y que eso se nota, digamos. Si a vos te da lo... Yo tenía siempre cuento lo mismo, tenía una profesora de matemática que era pachorra, así. Y una vez, cuando estábamos en quinto, le preguntamos por qué había seguido profesora de matemática. Y nos dijo que no sabía qué hacer. Bueno, se renotaba, era un aburrimiento la clase de ella, digamos, era algo sin sentido, monótono, lleno de ejercicios. A diferencia de otra profesora de filosofía, que es el día de hoy, que me comunico con ella y que mostraba su pasión, ¿no? Entonces, yo creo en eso. Y no creo que tenga que ver con la edad, creo que tiene que ver con lo que uno le pone en el hacer, ¿no? Que el entusiasmo, ¿no? Y demás. Bueno, de hecho, hago un paréntesis. Una de mis profesoras preferidas del secundario tiene 93 años y acaba de tirarse en parapente porque le quedaba pendiente, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso en esos docentes que admiten desafíos diversos en su vida. ¿M? Bueno, bueno, entonces, vuelvo a este tema y un poco lo que yo les traía es este tema de los objetivos. No, yo le voy a pasar hoy por arriba un poco, ¿no? Pero después, en algún momento, si quieren, lo podemos ver. ¿Qué quiero mostrarles con estos objetivos? Que antes se creía que había que pasar por conocer, comprender, analizar, aplicar, sintetizar y era una escalerita, que yo para poder aprender tenía que pasar por toda esa escalerita. ¿Qué se vio? En realidad, que cada uno de estos son distintos tipos de desafío cognitivo. Yo tengo desafíos de orden bajo, ¿eh? Por ejemplo, cuando le pido al estudiante que defina algo, que reconozca, que identifique, son, bien, ¿ven? Son desafíos bajos. Puedo tener un desafío medio, aplicar, analizar, aunque son bastante complejos. Relacionar está en todos los exámenes y los estudiantes después hacen otras cosas. Y tengo un desafío alto que es evaluar, crear, argumentar, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo me propongo objetivos de desafío bajo y trabajo con desafío bajo, tengo que evaluar desafío bajo. No le puedo pedir el triple salto mortal al estudiante que pase del desafío bajo que le enseñé al argumente. Bueno, pero si nunca hicimos esta actividad, si nunca buscamos cuáles son los problemas y sus soluciones, bueno, entonces un tema es la coherencia. ¿M?
Entonces tenemos distintos tipos de desafíos y acá pueden ver algunos que están en nuestros exámenes, ¿no? Ordenar, desafío más de inferencias, de escribir, aunque un error frecuente es colocar explicar en vez de describir, ¿no? Y un desafío alto son las actividades metacognitivas y demás. Entonces, acá vuelvo a lo que decía recién. La enseñanza y el aprendizaje se desarrolla en un circuito que se tiene que ir relacionando y retroalimentando. Nosotros planificamos, armamos un programa, lo presentamos para la aprobación. Bueno, no sé cuál es la situación en la universidad, pero cuando yo estudiaba psicología teníamos 3 programas en danza. Uno que estaba en la biblioteca, uno que estaba aprobado y otro que lo tenía el centro de estudiantes. Bueno, ¿cuál es el programa? ¿No? Entonces, ¿cuál es el programa con el que nos vamos a manejar? Entonces, planificamos la enseñanza, planificamos la evaluación, de acuerdo a cómo creemos que los estudiantes aprenden. Bueno, entonces, ven que yo pasé rápidamente por los 4 componentes y ahora estoy entrando a evaluación. La evaluación se llama por su grado de estructuración. ¿Qué es una evaluación? Es un proceso de construcción de datos. ¿Eh? ¿Por qué? Ustedes van a encontrar que hay muchas definiciones de evaluación que dicen que es un proceso de relevamiento de datos. Y bueno, pero es como la metodología de la investigación. Uno no encuentra los datos por ahí, como decía mi profesora de metodología, no son margaritas que los andamos recolectando. Nosotros proponemos un estímulo, y construimos el dato. ¿Eh? Es un proceso de construcción de datos, buscando evidencias, y a partir de esas evidencias para la toma de decisiones tanto de los estudiantes como de los docentes, a través de distintas fuentes. Ahora, la evaluación en general nosotros la tenemos asociada a la formal. Yo ahora estoy hablando. Si, por ejemplo, la intervención de Sabrina me da una pista, porque yo podría preguntarme, ¿estarán acá? ¿Se habrán ido? ¿Habrán dejado su cuerpo y su mente se fue por allí, ¿no? Como hacen los estudiantes que nos mueven la cabeza y uno dice, ¿qué estarás pensando? Sabiendo que el tiempo de atención en nuestra sociedad es un tiempo corto. Es decir, en este tiempo que yo estoy hablando, a ver cuánto estuve hablando, media hora. Estoy hablando media hora. Ya no les puedo decir, les podría decir que la mayoría en algún momento me abandonó. Y no me mientan, ¿eh? No me pongan cara de estuve todo el tiempo acá, porque en general uno sale, se va a otro tema y vuelve. No es ideal que los estudiantes estén el 100% atendiéndonos tampoco, porque eso quiere decir que no hay nada que le haya disparado lo que estamos trabajando para algún tipo de actividad reflexiva. ¿Mm? Yo creo que hoy no lo traje, pero hay un dispositivo que inventó Harvard que aplica en China, que son unas vinchitas, ¿no? Así, unas diademas las llaman, donde controlan si los estudiantes están el 100% atendiendo. Bueno, tienen, es un problemón eso, ¿no? Yo no quiero que el estudiante esté el 100% atendiendo, además de las consecuencias que tiene ese dispositivo. Pero tenemos que saber que entonces podemos hacer algo que se llama evaluación informal. Yo los miro, hago una pregunta, veo si responden, veo si va en la línea de lo que estamos trabajando. Los intercambios me da información. Ahora, también hay una evaluación semiformal. Nosotros, si estuviéramos en el aula, podríamos hacer actividades, les damos actividades, se ponen a trabajar en forma grupal, podemos tener en el aula virtual, foros, actividades. Eso se llama semiformal. Y después está la formal, que es la que conocemos todos, que son las pruebas, orales, escritas y de desempeño. Y cada una de ellas estructuradas o no estructuradas. Es decir, las pruebas pueden ser estructuradas o no estructuradas, y cada una de ellas son orales, oral, estructurada o no estructurada, escrita, estructurada o no estructurada, y de desempeño, o estructurada o no estructurada.
Ahora voy a hacer foco, voy a entrar al tema de las consignas. Ven que hice un rodeo y voy a entrar al tema de las consignas, que es una instrucción que en realidad tiene que ver con la enseñanza y con la evaluación. Y ahora lo vamos a ver. Y por eso les traje un pequeño fragmento del Principito, que siempre lo leo, que dice, cuando abordó el planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué apagaste recién tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar mi farol. Buenas noches. Y volvió a prenderlo. Pero, ¿por qué volviste a prenderlo? Es la consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el Principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días y apagó el farol. ¿Por qué me gusta traer este fragmento, ¿no? Porque a veces nosotros, cuando el estudiante nos dice que no entiende la consigna, ¿qué le decimos? Léela de nuevo. La puede leer 10 veces, que no la va a entender, porque no es un problema de comprensión lectora, o sí. Es decir, hay algo en la consigna que el estudiante no está pudiendo saber qué tiene que hacer. Hoy vamos a trabajar precisamente sobre las consignas, ¿eh? Y para trabajar sobre las consignas les traje un fragmento, porque yo sé que ya a esta altura algunos me han abandonado, pero para traerlos de nuevo aquí, vamos a ver un fragmento de una película que a lo mejor algunos de ustedes la vieron, yo no la vi, yo lo uso nada más que el fragmento. El fragmento es de una película que se llama El Fenómeno, donde le están tomando una entrevista a un joven John Travolta. A ver si hay algo antes que no. Bueno, muy bien. Entonces, ahora les voy a pasar un fragmento de El Fenómeno y después les voy a preguntar por qué lo traje. Además de para no hablar tanto. Eh, Vamos a ir aquí, vamos acá y ahí estamos. Haré las preguntas. Mediré sus respuestas y las grabaré. ¿Alguna duda? Su nombre de pila. Mi nombre es Bob. Nombre los mamíferos que en 60 segundos. ¿Listo? Ya. 60 segundos. ¿Cómo quiere que lo haga? ¿En orden alfabético? Antílope, babuino, cebú, delfín, elefante, foca, gorila, hiena, íbice, jaguar, koala, león, mamut, nutria, ocelote, panda, rata, sabueso, terranova, unicornio, venado, guapití, yak, cebra. El venado es grande y el terranova no tanto, es una clase de perro. El unicornio es mítico, el mamut es prehistórico, pero no fue muy específico, ¿sí, Bob? Vaya. Yo seré más específico. ¿Listo para la siguiente? Listo. Conteste, ¿qué edad tiene una persona nacida en 1928? ¿Hombre o mujer? ¿Por qué? Especifique, Bob. Correcto, otra vez. ¿Qué edad tiene un hombre nacido en 1928? ¿Con vida? Si un hombre nació en 1928 y sigue con vida, ¿qué edad tiene? ¿En qué mes? Si un hombre nació el 3 de octubre de 1928 y sigue con vida, ¿qué edad tiene? ¿A qué hora? A las 10 p.m. ¿Dónde? En donde sea. No está siendo específico, Bob. Me refiero a que si sigue vivo y nació en California el 3 de octubre de 1928 a las 10 p.m., tiene 67 años, 9 meses, 22 días, 14 horas y 12 minutos. Si nació en Nueva York, es 3 horas mayor, ¿no? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace que se mueva el lápiz? ¿Es un lápiz con truco? No, le digo que se mueva. Podría decir que yo lo controlo, pero
Eso sería más como una orden. Y esto es más una colaboración, compañerismo. Compañerismo. Ujú. Con un lápiz. ¿Por qué no? Todos estamos hechos de lo mismo. ¿Madera? Energía, Bob. Todos somos parte. Claro. Quiero ir a casa. Dígales que ya quiero irme. George es una persona muy querida por todo el Bueno, pueblo donde vive, pero en su cumpleaños espere 17 que ve una luz en el cielo y se ahí desmaya está por unos segundos. A partir Bueno, ¿por qué les traje este fragmento? Para molestar. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Supongo que tiene que ver con el tema de ser específico en las consignas y en lo que uno Ajá. pide, pero también a veces un exceso de consigna puede llevar a datos no pertinentes, ¿no? La especificidad al extremo puede llevar a, o sea, todos los datos que pide el fenómeno, muchos de Ujú, ellos para especificar la consigna pueden ser poco pertinentes, ¿no? ujú. Esa Bien, es la... ¿cuál sería la pertinencia? Claro, ¿Cómo pero Bueno, alcanza? claro, habría que definirla. Si uno le pregunta a Ajá. alguien la edad, espera que le diga los años, no los años, los meses, los días, las horas, ¿no? Bien, lo que sucede es que ahí tenés un contexto, es Ujú. decir, claro, o sea, recuerdo, a mí me parece sí, no sé, el estudiante podría ser o el interrogado, ¿no? sí, Porque ahí hay una situación de que alguien interroga y lo está midiendo, al otro le sí, interesa más que le responda rápido ujú, y no lo que le preguntan estupidez y el otro se da cuenta y le sigue el juego. Me parece que ahí ujú, hay una relación ajá. En de realidad medio irónico, ¿no? Pero claro, en tiene que realidad ver yo vi también la con película. adivinar Claro, lo no que vale, quiere no el otro. vale lo de la Claro, película, entonces sé por qué. Es eso. no vale. Pero voy a retomar lo que estaban planteando Gabriela y Viviana, que la respuesta está condicionada por el contexto en que se produce la consigna. Ujú, Es decir, para que la consigna sea pertinente, va a estar relacionada con qué y cómo enseñamos y qué estamos esperando que respondan. Entonces, el ujú, contexto es el que de alguna manera tiene en sí, cuenta esto y después vamos a ver que también tenemos consignas de respuesta abierta y consignas de respuesta cerrada y cómo hacer para que las consignas de respuesta abierta no morir en el intento, ¿no? ujú, Entonces, uno dice, bueno, pero no le puedo poner una consigna de respuesta abierta porque si no, bueno, es posible pensar cómo resolver eso. Gracias a Gabriela y a Viviana. ¿Alguien más quiere contar la No, importancia? perdón. Hola, mi nombre es Adela. No, no me puedo cambiar y no me quería desconectar. Dale, Adela. Yo creo que me hace acordar mucho a la IA y a los prompts, cuando le da uno la consigna al chat, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente, si bien Gabriela tiene razón en el sentido de que a veces hay consignas que sobreabundan datos, va a depender no solo del contexto, sino justamente si le enseñamos eso que esperamos, porque a veces damos por sobrado o dicho o que entiende el sí, alumno algo que no. No, Entonces, ahí, por ahí el mapa mental, por ahí en la universidad, los primeros años, incluso que yo doy en los primeros años, el contexto es totalmente diverso de cada uno de los chicos. Entonces, la consigna a veces pasó de lo más llano y lo más explicativo y después ya se va complejizando como ya sé que van sabiendo determinado contenido y que por ende la consigna ya no va a ser tan detallada. Pero me hizo acordar a los prompts de la IA, de cómo a veces necesita justamente el contexto para dar una respuesta a la pregunta más acertada. muy bien. Ahora que decís, perdón que me meta, ¿no? Pero el otro día le hice una consulta y el chat me dice, bueno, gracias por contextualizar la pregunta, me dijo. O a veces te dice, bueno, si me contextualizás puedo darte una respuesta más certera, cosas así me dice Eh, el chat GPT. Claro. Perdón, a mí me parece también, me dio esta sensación de que el fenómeno, al pedir mayor contextualización, pone de manifiesto esa especie de eh, adivinador en que se transforma un estudiante cuando dice, bueno, ¿qué me está Sí, pidiendo?
Ajá. Porque además yo no sé mucho de este tema y nosotros suponemos que, bueno, que tiene que ir por ese lado, ¿no? La Sí, respuesta tiene, nosotros sabemos por dónde tiene que ir y suponemos que el otro lo va a adivinar. Entonces, me pasó siempre esto, ¿no? Como que, así como está, ¿qué quiso decir el autor en esta obra? Es que, claro. Y muchas ¿qué quiere cosas que sea el seguramente. profesor? Claro. Sí, sí, muchas gracias, Paola. Marta, hay varios comentarios también ahí en el chat, no sé si... Ahora los miro. Y yo quería la importancia de explicar la información, ¿sí? La neurodiversidad y la diversidad, cuáles son las pertinentes, cuáles no, digamos. Eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Es verdad que, como dice Adela, los primeros años son los mayores desafíos, porque los primeros años lo que tiene que hacer el estudiante no solamente es aprender, sino que además tiene que aprender las reglas de juego de la universidad. Entonces, que es otro ámbito, es otra forma de comunicarse, es otra forma de hablar, es otra forma de sentarse, de organizarse, de estudiar. Es todo, no sé, está comprobado que uno cuando logra algo después olvida el proceso, lo que le costó, llegar a eso. Entonces muchas veces olvidamos ese proceso costoso de los primeros años y como señala bien Adela, es precisamente los primeros años son los mayores desafíos y sobre todo sobre la socialización entre los propios estudiantes. Y ya que trajeron la IA, una de las cosas vinculadas con las consignas es que también pensar cómo van a ser nuestras consignas, si vamos a usar, ¿no? IA o no, si estamos habilitando para usar o no, y si queremos que respondan de acuerdo a qué, usándola o no. Entonces, eso también hay algo, hay que tomar la decisión, lleva más tiempo, lleva más trabajo y en general tiene que estar, las consignas están relacionadas con que respondan con algunas cuestiones que fueron centrales en nuestra clase, donde la IA, por más que vaya apareciendo el apunte, vieron que ahora registra todo lo que vamos diciendo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es un desafío mayor en los últimos tiempos, pero también, como señalaba Viviana y señaló Adela, necesitamos como docentes conocer cuáles son estas precisamente tecnologías que se están usando en este momento para ver qué hacemos con eso. Ahí voy a hacer un paréntesis porque es más fuerte que yo. Em, Recordemos que cuando nosotros le damos a otros la capacidad de tomar algunas decisiones, hay una serie de capacidades cognitivas que corremos el riesgo de perder. ¿M? Es decir, el otro día yo estaba con un colega que es médico y contaba que quién de nosotros recuerda los números de teléfono, ¿no? La mayoría no, yo aprendí el de mi marido por si acaso, pero me cuesta un montón recordar el número de teléfono porque no es una práctica que tenga habitualmente. Y él lo que contaba es se está estudiando es que algunas de estas capacidades que nosotros dejamos de usar están asociadas con otras capacidades y que a veces cuando perdemos unas, perdemos también las otras. Entonces, quiero hacer no puedo evitarlo, que es tratar de pensar qué cuestiones hacemos para seguir desarrollándolas sin distanciarnos de una sociedad altamente atravesada por la tecnología. Es decir, este no quiere decir, no, no miremos la IA. Sabemos que cómo se trabaja, sabemos que la usan los estudiantes, sabemos que la usamos nosotros, pero veamos cómo no dejar de desarrollar algunas capacidades que son importantes para nuestra formación profesional y ciudadana. Bueno, eh, a ver si hay algo, la importancia de explicar la información. Buenísimo. Los estudiantes... eh, es una aclaración. Bueno, muy bien. Entonces, les traje este fragmento. En principio, esto que decía Paola, que es interesante, que a veces los estudiantes van tratando de pescar qué es lo que nosotros queremos. Esto se ve mucho en las evaluaciones orales. Ahora traje también algo sobre evaluación oral. ¿Qué sucede en la evaluación oral? A veces nosotros vamos tratando de que el estudiante vaya respondiendo
sin hacer esa devolución de, mira, acá te faltó esto, acá no estaba completo y demás. Y muchas veces los estudiantes salen de los exámenes orales pensando que les fue bien, que les fue bien. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Estuvo 50 minutos, me fue bien, pero no, porque el docente lo que estuvo pensando, como decimos habitualmente, se lo sacó con sacacorchos. Bueno, entonces, el momento del examen, la formación, es momento también de hacer la devolución, de mostrarle al estudiante qué cuestiones no está mirando y qué cuestiones habría que revisar. Bueno, dicho esto, voy a volver. Vuelvo a la presentación. ¿Mm? Bueno, entonces, nosotros estamos trabajando ahora sobre las consignas. ¿Qué son las consignas? Son instrucciones. Es decir, vienen del lenguaje instruccional, del discurso instruccional, y tienen por función orientar mediante indicaciones, ¿no? Nosotros sabemos que a veces nuestras consignas desorientan más que orientar. Grandes funciones: orientar, guiar, organizar las tareas, ya sea las acciones mentales como las acciones prácticas. Esas son sus grandes. Ahora, las consignas se dice que tienen cuatro componentes, cuatro componentes. Una operación, algo que hay que hacer. ¿eh? Un contenido, el contenido, recuerden que es lo que se enseña, es decir, es aquello que estamos, el qué. Pauta sobre cómo quiero que responda a esa consigna, un cómo y un producto, algo que es un resultado. Entonces vamos a tener consignas de trabajo, la que usamos en la enseñanza, que están vinculadas más con la enseñanza y algunas que están vinculadas en mayor medida con la evaluación. Como vimos hoy, nosotros vamos ahora a ir haciendo foco en consignas de evaluación, en particular las formales, aunque voy a trabajar también sobre la oralidad. Nosotros a veces damos consignas orales y a veces damos consignas escritas. ¿Cuál es el tema de las orales? Que yo lo expreso, ¿no? Tiene la frescura en la propia consigna, pero tiene un problema la oral. La- Ahora voy a hacer foco acá. ¿Qué dicen algunos autores que a mí me pareció interesante para pensar qué son las consignas orales? Son un puente, son un estímulo verbal, son una pauta, es un modo de despertar la curiosidad del otro, es un recorte, es una provocación, es un fósforo que se enciende, dice un autor así muy, muy metafórico. ¿Qué tiene por objetivo? Lograr que el otro realice alguna acción. ¿eh? Es decir, yo con las consignas regulo de alguna manera la acción de los otros, ya sea acciones mentales o prácticas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo estoy, pensemos en Adela que nos contó que trabaja en los primeros años sobre todo, cuando yo estoy dando una consigna oral, tengo varios problemas. Primero que, en primer lugar, si utilizo autores y no los escribo, los estudiantes hay que ver que entienden, ¿no? En segundo lugar, porque los estudiantes no siempre están atendiendo cuando doy la consigna oral. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a ver qué dijo. Entonces empieza una especie de teléfono descompuesto. ¿Qué dijo? ¿Qué dicen los autores? Uno puede dar la consigna, después retocarla, que sería volver sobre la propia consigna, acompañarla del lenguaje verbal, fijarse que nos estén atendiendo, que les vamos a dar una consigna, ser breve, ilustrar con ejemplos, y yo les tengo una propuesta: escribirla. Es mucho más fácil que hacer toda esta ¿eh? Demostración de expresión no verbal, que es escribirla y leerla y explicarla. Bueno, entonces les traje un texto que a mí me encanta, que lo encontré, una profesora lo estaba dando y yo me lo traje para trabajar consignas. El texto dice lo siguiente. Dice: de Cranta un Broski pidrió las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ni ligamente, pero no los arrataron tan plan. Cuando el Broski manejó las grascas, la murolla adrinó priscamente.
al euridor suyo y los Miski los descliparon. Bueno, así podía terminar de leerlo. ¿Entendieron algo? Difícil, ¿no? Ahora, miren las preguntas que tengo. ¿Qué pidró el Broski? El Broski pidró las grascas. ¿Cómo nascró la murolla? La murolla nascró filotudamente. ¿Cómo los arrataron? Los arrataron tan plan. Bueno, yo puedo responder cada una de estas preguntas sin haber entendido nada. Y me saco un 10. Entonces, uno como docente dice, ¿pero qué le pasó en el oral, en el final? Si en los exámenes le fue bien. Bueno, hay que ver qué le pasó. Hay que ver si entendió o si en realidad hay una secuencia de contenidos que la puede reproducir sin entender nada. Es decir, estas preguntas, fíjense que son preguntas habituales en nuestras prácticas. Son preguntas que lo remito al texto. ¿No? ¿No me saco 10? Digan la verdad, me saco un 10. ¿Eh? ¿Se entendió? Nada, nada, no sabemos ni de qué se trata. ¿Eh? Entonces, uno de los problemas que tenemos a veces es el tipo de pregunta que le hacemos a los estudiantes, que no nos da pistas acerca de si lo entendieron o no lo entendieron. ¿Mm? Hay unas autoras, que son Naro y Chosco Díaz, que en el año 2010 hicieron un trabajo súper interesante en la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Qué hicieron? Agarraron los exámenes de sociales y buscaron cuáles eran los verbos que se repetían en los exámenes. Y encontraron que los verbos que se repetían eran relacionar, interpretar, analizar, justificar y ejemplificar. ¿Mm? Esos eran los 5 verbos que estaban con frecuencia. ¿Qué hicieron después? Fueron a los docentes y les dijeron, para vos, ¿qué es relacionar? Entonces los docentes dijeron, y es conectar dos o más elementos con distintos aspectos, características. Pues fueron a los estudiantes y les dijeron, ¿y para vos? ¿Qué es relacionar? Es comparar, es ver coincidencias. ¿Qué es justificar? Para los docentes, argumentar, demostrar, probar razones. Para los estudiantes, fíjense, traducir al lenguaje coloquial los conceptos científicos. Es decir, yo soy del tiempo, había un programa que hablaban de Alcoyana, Alcoyana, que cuando algo se encontraba, ¿no? No hay Alcoyana, Alcoyana. Nosotros creemos que los estudiantes entienden qué es justificar y creemos que no lo pudieron justificar porque no sabían. Ven que es una interpretación. No lo pudo justificar porque no sabía. Pero a lo mejor no sabe justificar. No sabe qué es justificar. ¿De qué se trata la acción de justificar? ¿En qué consiste? Esto en general pasa cuando tenemos pruebas de opciones múltiples, coloque verdadero o falso y después le piden justifique. Mm. Y entonces se compran un problema. ¿Por qué? Porque, claro, verdadero o falso tiene 50% de probabilidades de azar. Para que no sea totalmente por azar, le ponen justifique. Con lo cual abren, ¿eh? a una respuesta abierta. Es una respuesta abierta a justificar. Con lo cual yo tendría que tener la respuesta esperada acerca de en qué consiste justificar. Los estudiantes tendrían que saber en qué consiste justificar, tendría que devolverles cuáles fueron buenas o malas justificaciones, etcétera. ¿Y qué sucede a veces con las pruebas de opciones múltiples, más allá de sus características? Es que a veces viene el estudiante y dice, bueno, pero yo puse bien el verdadero o falso, lo justifiqué mal. ¿Eh? Bueno, entonces ven que tenemos como distintos problemas. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? Trabajar con lo que llamamos léxico operativo, es decir, cómo hablamos los docentes. Los docentes tenemos un léxico, una forma de hablar los docentes. Esa forma de hablar, hemos cultivado a lo largo de los años y que cultivamos entre nosotros, no es la forma en que hablan los estudiantes. Por lo tanto, para que puedan entender de qué estamos hablando, tenemos que compartir ese léxico operativo. ¿Mm? Pero además tenemos que revisar nuestras consignas. ¿Eh? Uno de los ¿Cuáles son los problemas?
Si la consigna no la comprenden los estudiantes, puede deberse a varios motivos. O la consigna tiene problemas, como vamos a ver ejemplos hoy, o bien no lo enseñamos de esa manera. ¿Por qué? Porque lo evaluado, cuando veamos instrumentos, lo voy a decir de nuevo, lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante para que tenga validez de contenido. Entonces, a veces no aparece lo más importante, no aparece las formas de la enseñanza deben ser similares a las formas de la evaluación o viceversa. Las formas de la evaluación similares a las formas de la enseñanza. Bueno, entonces, lo que viene trabajando hasta ahora es esto. Por su complejidad, nosotros vamos a tener consignas que tienen bajo desafío cognitivo, medio y alto, que es lo que vimos hoy. ¿Por qué volví sobre este tema? Esto se llama recurrencia. Yo vuelvo sobre el tema porque no basta con enunciarlo una vez para que los estudiantes, para que los otros comprendan de qué se trata. ¿Qué nos pasa a nosotros los docentes? Si damos a lo largo de varios años las mismas clases, nos pasa que casi escuchamos nuestro propio eco. Es decir, les decimos, pero esto ya lo vimos. Y los estudiantes dicen, no, no lo vimos. Bueno, ¿por qué? Porque ya lo escuchamos, la dijimos tantas veces que nos parece que es re fácil y que todos lo saben. Eso es una cuestión que atraviesa toda la docencia. Nosotros, como ya lo venimos diciendo, ya lo dijimos en otro grupo, lo dijimos otro año, nos parece, eso nos va resultando a nuestro oído fácil. Entonces por eso es importante que la didáctica lo que habla es de la recurrencia, es decir, volver al tema, recordarlo, ver cuál es el problema. Bueno, entonces, nosotros tenemos consignas que por su intencionalidad, es decir, que para qué las usamos, pueden ser organizativas, para reproducir información, pueden ser de relaciones, pueden ser de valoración, de invención. Y fíjense qué opinión se los puse en negro. Es decir, les cambié el color. ¿Por qué? Porque las opiniones no se evalúan. Las opiniones no tienen fundamentos, no tienen que estar sostenidas en argumentos. Entonces ustedes dicen, pero yo le pongo, en base a tu opinión, ¿cuál sería la mejor política? No es en base a mi opinión, es sobre la base de lo trabajado con los autores X, X y Z, ¿cuál sería la mejor política? Sobre la base de lo trabajado en clase, sobre la base de las discusiones que tienen fulano y fulano, ¿cuál sería? Ven que no es la opinión. La opinión es algo sin fundamento. Entonces nosotros le decimos, ¿y cuál es tu opinión? Y el estudiante nos puede decir, bueno, pero es mi opinión, es mi opinión. Sí, Elena, te escucho. Sí, ¿qué tal? ¿Y en la invención no ocurriría Bien. lo mismo? No, porque teóricamente yo estuve trabajando para la creación. Ah, Y en esa bien, creación yo le di algunas reglas. ¿Qué se espera perfecto. que invente? Sobre estas reglas va a inventar, sobre lo que ya vinimos trabajando. Por ejemplo, dice, escriba otro final. No le puedo pedir que escriba un final de algo que nunca vio en su vida. Entonces, yo vengo trabajando, no sé, sobre el final de un relato o vengo trabajando sobre alternativas de identificación de un problema, alternativas de solución, identificación de la mejor, pero ves que vengo trabajando en la enseñanza de esa manera. Es decir, el desafío está en la enseñanza, no en la evaluación, retomo lo que ya trabajé en la enseñanza. Aunque ese espacio de invención sea, no sé, algo, qué sé Es yo, creativo, está hasta- bien. sí, o por ahí demasiado creativo cuando uno se encuentra con alguien que hasta puede ser, no sé, eh, no sé si inverosímil, pero sí, Bien, eh, pero vos tenés que ponerle reglas, es decir, vos claro, tenés que crear algo que tenga las siguientes reglas. exacto, bien. Pertinencia, adecuación al contexto, no sé, te estoy inventando, pero en Sí, sí, general, sí, sí, ahora entendí. Sí, eh, sí,
no puedes inventar lo que quieras, porque si no, no sería una invención, porque no sería pertinente, ¿no? La Perfecto, pertinencia es parte de un criterio de evaluación que cuando nosotros evaluamos le decimos, bueno, las respuestas, ¿qué se espera que hagan? La respuesta sea pertinente, es decir, esté perfecto, dentro de perfecto, lo que estamos trabajando. ¿Eh? perfecto. Gracias. Bueno, no, de nada, Elena. Sabrina, ¿qué decís? Eh, bueno, acá yo tengo un dilema, Ay, qué lindo, me encanta. porque, eh, porque según lo que yo veo, ¿no? La opinión acerca de lo que se trabaja en clase también funciona como un organizador de lo que se vuelca en la evaluación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me parece que Dale. vamos a entender todos, todas y todes. Yo doy peronismo. Doy Sí. peronismo clásico y doy una serie de derechos que se conquistan y una serie de cuestiones vinculadas a lo que algunos autores le llaman atrofiamiento de las libertades cívicas. Bueno, Sí. y cuando después lo evalúo y Sí. muchos estudiantes ponen todo, Ujú. son aburridísimos los trabajos y Sí. están vomitando, copiando y pegando un texto, y otros estudiantes, según su propia opinión acerca del peronismo, construyen textos para mí mucho más ricos, filtrando y jerarquizando la información acorde a esa opinión. A mí esos trabajos me gustan más, Bien, es aunque una no estén de toma de acuerdo con la opinión que posición, tengo yo. que no es la misma. Ellos lo que hacen es Ok, tomar posición, que no es opinar. Ellos lo que hacen es organizar esa presentación con algunos criterios. Fíjate que vos tiraste criterios. Lo organizan, lo secuencian, lo presentan de una... Pero ves que toman posición. Es decir, uno sí puede decir, ante esto tome una posición, es una posición, que no es lo mismo que opinión, que es me gusta o no me gusta, ¿no? Esa es la opinión. La opinión es algo, sin, llevemos a Platón 25 siglos atrás, que es una expresión sin fundamento. No tengo que explicarte por qué me gusta o no me gusta. Ahora, si yo tomo posición, yo te puedo decir, bueno, vos como futuro profesional de las ciencias sociales, tenés que tomar una posición que se espera sea comprometida con tu sociedad, no sé. Entonces, esa toma de posición no es opinión, es, bueno, para el respeto de los derechos es necesario en tal cosa, es que vos lo que estás diferenciando es la presentación acrítica de los contenidos, ¿no? Como bueno, vomitar la información de una presentación organizada que es lo más difícil porque implica que estructuren el pensamiento, que lo sistematicen, que lo presenten, ¿no? Y que tomen una posición, ¿sí? Yo soy un poquito molesta con los términos. Ustedes ya se me están conociendo, ¿no? Yo soy como, bueno, esto y esto es aquello. Eso viene de mi raíz más psicológica, digamos. Nos enseñaban sirve a... un montón, me parece, el enfoque, está buenísimo. Bueno, bueno, me alegro que te sirva, Sabrina. Bueno, entonces, yo sé que el tema de la opinión trae estos. ¿Por qué? Porque es una pregunta que aparece en los exámenes, pero que trae problemas. Porque si no, ¿por qué queremos? ¿Qué queremos de un profesional? Por lo menos yo. Yo quiero un profesional que tome posición crítica, comprometida, y no es su opinión. Porque si no, podemos mirar en el espacio público en este momento sobre opiniones que no están basadas en cuestiones de este estilo que estamos hablando, ¿no? Y sabemos las consecuencias que están trayendo. Bueno, volvemos al tema. Entonces, nosotros en las consignas podemos dar consignas que se llaman convergentes, que es queremos que todos opinen lo mismo, ¿m? Que unifiquen criterios, las convergentes o divergentes que son lo contrario, que están relacionadas con las abiertas y las cerradas. ¿Eh? Las pruebas de opciones múltiples, verdadero, falso, unir con flecha, etcétera, esas son cerradas, de respuesta cerrada. Hay una respuesta correcta porque son ejercicios, no son problemas, son ejercicios. Mientras que las abiertas, donde el estudiante tiene que producir la respuesta, también tengo que tener anticipado cuáles van a ser las respuestas esperadas. Es decir, no es cualquier respuesta, ¿no? Volviendo a lo que nos planteaba un poco Elena, no es cualquier respuesta, es,
Bueno, acá tenés que analizar esta situación. Y en esta situación tenés que, vuelvo al ejemplo anterior, identificar el problema, identificar las posibles soluciones, alternativas, y con cuál te quedás, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo a ese ítem le asigno 3 puntos. 3 puntos va a ser si hace las tres cosas, 2 puntos si hace dos, 1 punto si hace una y 0 si no hace ninguna. Pero además, eso me sirve para hacer la devolución a los estudiantes, que fíjense, la mayoría respondió esto. Es decir, pudieron identificar los problemas, pero no llegaron a identificar las alternativas de solución. Entonces, eso se llama rúbrica holística. Es decir, pienso cuál es el máximo que se pueden sacar, cuál es un poco menos, cuál es un poco menos, y de esa manera me permite corregir de una manera más justa. ¿Por qué? Porque la evaluación, hay investigaciones, 500 investigaciones sobre esto, generalmente los ingleses porque tienen con consecuencias fuertes. La corrección está relacionado con nuestro cansancio. Si no piensen en los orales, ¿no? O en los parciales, ¿no? Empiezo a corregir. No, pero acá tendría que haber puesto, ¿no? Estas 5 cosas. Después al otro le pido 3 y al último le pido 1. ¿Por qué? Porque a medida que me voy cansando, voy aflojando los criterios, ¿no? Por eso en general se dice que cuando tengo que corregir exámenes de respuesta abierta, es preferible corregir todos los uno, todas las respuestas uno, todas las dos, las tres. ¿Por qué? Porque si no, a los primeros les cargo toda la exigencia, a los del medio más o menos. Y si no, fíjense qué pasa en los orales. Con los orales, cuando viene el estudiante, si yo no tengo anticipado algunas preguntas que pueda ir tomando los distintos estudiantes, a los primeros les pregunto todo, a los segundos más o menos, y a los últimos les digo, decime 3 cosas y andate porque ya no puedo escuchar a nadie más. Bueno, así funcionamos los seres humanos. Está investigadísimo esto. Entonces, el tema de los orales es que requiere un trabajo de planificación previa para poder tomar orales. Bueno, entonces tenemos dos grandes tipos de consignas, las de respuesta cerrada y las de respuesta abierta. Si nosotros solamente usamos respuesta cerrada, estamos esperando ese dato, usamos lo que se llaman preguntas de control, porque vemos si lo sabe o no lo sabe, de control. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con las respuestas cerradas solo de control? Que no desarrolla ¿eh? actividades metacognitivas. Las actividades que solamente estamos controlando si sabe o no sabe, no desarrollan actividades metacognitivas. Es decir, para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Eh? Se dice que hay que trabajar con los estudiantes. Entiendo que los que tienen 1000 no vamos a poder que participen los 1000, ¿no? Ni los 700, pero a lo mejor podemos ir haciendo que participen algunos y los demás a lo mejor alentar a que participen. Veamos un ejemplo de tratar de pensar más allá de la caja. Una piña y un limón cuestan 1 peso con 10. Una piña cuesta 1 peso más que el limón. ¿Cuánto cuesta el limón? ¿Cuál es la primera respuesta que le sale? Que sale 0,10, ¿no es cierto? En general, todo el mundo, bueno, ¿cuál es el problema? La piña cuesta 1 peso más que el limón. La piña cuesta 0,5 porque es 1 peso más. Si le pongo 1,10, miren abajo, es 1,20. ¿eh? Entonces, a veces nosotros tenemos respuestas así como rápidas y a los estudiantes les pasa lo mismo. La idea es que podamos en la clase desarrollar algunas de estas cuestiones. ¿Por qué pensás eso? ¿En qué lo fundamentás? ¿Cómo sabés que esa persona está equivocada? ¿Cómo pensarías lo contrario? ¿Me podés dar un ejemplo? Cuando vemos que el estudiante va por un camino que no es el que nosotros esperamos, a mí el pedirle un ejemplo me resulta muy práctico. ¿Me podrías dar un ejemplo para que te entienda qué es lo que querés decir? Y alentar a que hablen. Necesitamos profesionales que hablen, que se comuniquen, y eso se desarrolla. Mi tesis de doctorado, yo
trabajé sobre la comunicación y el trabajo en equipo como competencias poco desarrolladas, esa era mi hipótesis, y traté de mostrar que lo formamos poco en nuestras prácticas, dadas las consecuencias que tiene en la mala praxis la falta de comunicación y trabajo en equipo. Por ejemplo, uno de cada 75.000 operaciones en Estados Unidos se hace en el paciente equivocado o en el lugar incorrecto. No porque no sepan, no porque no tengan competencias específicas, sino porque no trabajan en equipo y no se comunican. Esas dos capacidades se desarrollan. No hay otra manera. Si solamente nos escuchan, vamos a estar en problemas. ¿Mm? Entonces, ven que volví al inicio. ¿Eh? Nosotros nos preguntamos cómo aprenden, planificamos, enseñamos, evaluamos. Acá antes de ir a las consignas propiamente dichas y ir a hacer una actividad vinculada con consignas, les traje la relación entre la enseñanza y la evaluación. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una exposición dialogada, un poco dialogada, pero vamos a ponerle. ¿Eh? Y entonces, ¿qué podría hacer? Podría tomar una prueba de opciones múltiples, más conocida como multiple choice, porque está centrada en un saber. Podría tomar una prueba de desarrollo, no habría problema. ¿Mm? Ahora, si yo trabajo con mapa conceptual, puedo evaluar con mapa conceptual. Si no, no. Ahora bien, si yo quiero enseñar una destreza, tengo alternativas de mostrarla, que la hagan los estudiantes. Si evalúo mediante una prueba, no estoy evaluando la destreza, estoy evaluando la teoría de la destreza. Es qué saben de ese hacer, no si lo saben hacer. ¿Mm? Lo cual es un tema. Yo me recibí en la UBA de psicóloga. Nunca me vieron a mí hablando a alguien. Es decir, yo puedo ser una persona sumamente desagradable para recibir al otro. Nadie me miró. Es decir, yo rendí los exámenes, me fue bien, ¿eh? Como diría Escardó, no nos recibimos de profesionales, sino de dar exámenes. ¿Alguien supo cómo hablo yo? ¿Cómo me dirijo al otro? ¿Cómo recibo a la gente? ¿Eh? Entonces, las prácticas se evalúan con prácticas y sabemos que nos va a llevar, el desarrollo de capacidades requiere otro tipo de enseñanza, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en desafíos, en casos, en simulación, un poco de todo. Ahora, para poder evaluar esto, tampoco le puedo tomar una prueba de opciones múltiples, porque quiero ver cómo se desempeña y por lo tanto se llama evaluación de desempeño. ¿Mm? Bueno, preguntas hasta acá porque ahora voy a ir al foco de las consignas y después vamos a ver algunas consignas a ver qué les parece. ¿Les parece bien? Marta, Sí. Dejo. eh, sí, no, ahí me acordaba de que un poco eso que estabas comentando recién es lo que sentí, lo que me pasó a mí por lo menos en la pandemia. Ujú. Yo doy microbiología agrícola y tenemos trabajos de laboratorio y en la pandemia era como, iban a aprender cómo se hacía, pero no, realmente no lo iban a hacer, No. ¿no? Ujú. Bien, sí, y ahí lo único que podía llegar a hacer es hacer una simulación, pero no iba a ser una actividad práctica. El tema de la Exacto. pandemia es un tema que todavía hoy a ustedes les habrá pasado que cuando los estudiantes volvieron a la universidad y actualmente, de acuerdo a dónde los agarró, en qué nivel educativo, en qué etapa, en qué momento, son las cuestiones que estamos encontrando porque en algún momento nos dijeron que todo se podía enseñar a través de la computadora, sabemos que no, y sabemos que todo lo que es laboratorio, salida a campo, ¿no? Em, Eso requiere trabajo práctico, con lo cual el tema ahí es qué aprendieron los estudiantes y cómo podemos hacer en algún momento para que eso que no lo aprendieron, porque si no lo hicieron, no lo hicieron, pueda de alguna manera recuperarse. El punto que la pandemia ya tiene, no hace tanto, si ustedes miran, hace 3 años básicamente,
pero los estudiantes que están entrando a la universidad son los que estuvieron en el secundario en periodo 2 años de pandemia, que es un montón. ¿M? Entonces los tenemos en los primeros años, o los tenemos en los últimos años y tuvieron unos primeros años, que son las materias más iniciales con este problema, con este tema, ¿no? Así que sí. La pandemia no se fue todavía en cuanto a los efectos, además de las gripes que nos agarramos, ¿no? Pero ahora duran 14 días en vez de 7. En cuanto a los efectos que eso tiene en el aprendizaje de los estudiantes. No se fue del todo, está acá nomás, ¿eh? Y entonces, ustedes recuerdan que los estudiantes de todos los niveles estaban adelante de la pantalla. Recuerden también la diversidad y desigualdad que tienen los estudiantes, ¿eh? Para poder responder a esto. Yo el otro día, yo estoy haciendo un postdoctorado y había una persona que dice, bueno, el conocimiento se internacionaliza, ¿no? Entonces yo pensaba, sí, claro, pero está desigualmente distribuido. Digamos, no podemos pensar solamente que se internacionaliza. Tenemos que pensar en la distribución también de ese conocimiento. Entonces, las formas en que los estudiantes pudieron apropiarse en los tiempos de pandemia fueron desiguales y siguen siendo desiguales las condiciones en que tienen los estudiantes para poder desarrollar sus prácticas estudiantiles, ¿eh? Así que sí, es un problema que continuará, Cristian. No quiero traerte buenas noticias, continuará porque esa preocupación nos va a seguir apareciendo. Bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿No? Está programado, a ver. Bien, acá tenemos una cuestión. En general lo que habíamos charlado era que eran 2 horas, pero mi idea era la siguiente: en vez de hacer un recreo, mostrarles algo y que ustedes se vayan a trabajar en grupo analizando consignas. Es decir, cerrar ahora este tema y mandarlos a trabajar en grupo sobre sus consignas o consignas que quieran que les preste. Tengo consignas para todos los gustos acá, ¿eh? Para que podamos analizar. ¿Les parece bien? Cerramos esto y se van a trabajar unos 10, 15 minutos en grupo. Bueno, parece que mi respiración todavía ha sido bastante buena. Pasé una gripe que no se dan una idea. Bueno, problemas frecuentes en las consignas: omisión del contexto, omisión de la acción, omisión de los datos, consignas demasiado generales, investiguen, desarrollen. La de abajo a mí me encanta. Miren, realice un cuadro con las distintas teorías de la administración que deben investigar y explicar. Son todas consignas auténticas, ¿eh? De verdad, salieron de la realidad. Un cuadro. Entiendo que debe ser un cuadro de doble entrada. Las teorías de la administración, todas las pongo en el cuadro. Y después, ¿dónde explico? ¿Dónde me cuentan ustedes dónde explico algo adentro del cuadro? Bueno, no sé, digamos, hay que evitar preguntar qué no es, porque qué no es, hay de todo. Evitar el lenguaje coloquial, diga, hable. ¿M? Preguntar por quién cuando es qué. Preguntar que explique algo cuando en realidad esperamos que describa. ¿Eh? En- Perdón, sí, perdón, ¿puedo hacer una consulta? usted consulte. Ah, eh, en ese caso, ¿se podría pensar también en evaluar la capacidad, entre comillas, creativa o de qué tan bien responde un estudiante ante alguna consigna abierta, por más que, o sea, pueda parecer contraproducente no ser muy preciso en la consigna? Tal vez se puede pensar en evaluar de qué manera el Bien, estudiante se las ingiere. Emiliano, ¿está entre tus objetivos que el estudiante logre sortear consignas complejas y resolverlas con datos difusos? Mm, claro, hay que Si pensar está, eso. bueno, yo te respeto. Ahora, si no Mm, está, estamos en problemas. Es decir, si vos querés que con pocos datos el estudiante pueda resolverlo, le tenés que enseñar cómo resolver algo con pocos datos.
o con datos difusos, o con lo que fuera. Si no, vas a tener estudiantes que lo saben hacer, pero que vos no se lo enseñaste. Y en realidad el marco regulatorio es el de la enseñanza, es decir, yo espero que los estudiantes puedan hacer algo más que lo que aprenden conmigo, pero sería deseable que el contexto, ¿no? sea ese. Pero bueno, eso es lo que creo yo, viste que yo creo que ustedes pueden pensar lo que quieran, pero eso es lo Perfecto. que a mí me parece, ¿eh? Eso es lo que a mí me Se parece. entendió perfecto, perdón. Bueno, bueno, entonces, em, bueno, sería entonces la idea que sean válidas y coherentes. Hay algo que se llama consignas con limitaciones, pero no es una característica negativa, sino que nosotros le damos la limitación de lo que queremos. Por ejemplo, realice un diagrama con los conceptos centrales. ¿Ven? Los conceptos centrales es la limitación. Desarrollo un argumento en no más de 10 líneas. Esa es la limitación, es porque le digo cuáles son las regulaciones que quiero que responda. Después hay toda una línea de lo que se llaman las tareas auténticas, que son las tareas que le pedimos a los estudiantes muy próximas a lo que va a ser su desempeño profesional. ¿Qué características tienen? Fíjense que ya Biggins lo propuso en el 98, tiene más de 25 años la propuesta. Tiene como características que son parecidas al desempeño social y profesional del estudiante. Con lo cual, la consigna es mucho más amplia, más difusa en este sentido, tiene un grado de incertidumbre. Acá sí, ¿ves, Emiliano? Pero yo se lo tengo que enseñar. Le tengo que mostrar que hay un contexto. Vamos a suponer, por ejemplo, una consigna que yo uso en la especialización, ¿no? Entonces le digo a los estudiantes, ustedes tienen que imaginar que viene un par evaluador de la CONEAU y que tienen que justificar la inclusión de esta materia en esta especialización. ¿Ves que es amplia? Tienen que justificarla vinculando, teniendo en cuenta los contenidos, cómo lo trabajamos, cuál es el aporte. ¿Ves que les doy como un marco, pero a la vez los sitúo en algo que les puede pasar? Que venga alguien de la CONEAU y les pregunte. ¿Eh? Entonces, esto se llaman tareas auténticas. Se supone que entonces estas buenas consignas focalizaríamos en aspectos centrales, les daríamos un contexto, pueden tener una pluralidad de respuestas, no hay una única respuesta, que es precisamente lo que esperamos que hagan. Se trata de promover múltiples relaciones y antes de mandarlos a trabajar, tres consignas más de las que yo investiguen sobre la célula existen estas en superior, sobre la célula, vegetal, animal, ¿qué? Emita opiniones sobre el Ministerio de Ciencia y Técnica. Esta consigna la dieron en una maestría. ¿Qué quiere primero que opiniones? Ya saben que estamos en problemas. ¿Qué opine sobre qué? Sobre la plataforma, sobre, sobre qué del ministerio. Y la última la dieron en un profesorado universitario. Deberán realizar una lectura comprensiva del material. Pueden realizar un resumen con las definiciones más importantes. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son las más importantes? ¿Eh? ¿Un resumen con las definiciones? Bueno, entonces, nuestras consignas tienen, vamos a dejar de compartir, ahí estaba Manolito. Nuestras consignas tienen problemas. En general, algo le falta, algo le sobra. Entonces, la idea, la propuesta sería la siguiente. Armar pequeños grupos, ¿sí? Que ustedes vayan con sus colegas. No sé si trajeron algunas de sus consignas, ¿tienen consignas a mano? ¿Tienen consignas a mano? ¿Quiere que les pase algunas? ¿Quiere que Sí, les... compartinos, más fácil, ¿no? Más Va, digo, fácil, ¿no? Más fácil, muy bien. Vamos a guardar esta. Estuve haciendo así como que yo cada tanto hago acopios distintos porque también así no me aburro, siempre con las mismas consignas. Vamos a ponerlo acá. Uno, consignas. Bueno, entonces
Les paso algunas consignas mediante el chat que está aquí. Descargas. Clase. Creación. Muy bien. Ahí vamos. Les paso un poco de consignas de todo tipo, así ustedes eligen cuáles quieren mirar. Entonces, la idea ahora es que información. Me parece que yo no lo puedo hacer porque no soy anfitrión. Me parece que van a tener que algunos de los anfitriones, o me pasan el coanfitrión o algunos de los anfitriones arman los grupos. Son las ¿Tenés? dos. Ahí te dice. Fabio, Ahí está, ahí está, ahí ahí está, está. perfecto. Sí, sí. Eh, eh, Vamos a hacer, somos 60. Vamos a hacer 10 grupos. 10 grupos, les va a llegar la invitación y dentro de 10 minutos los traigo de nuevo. Ok.